Muy buenas noches. Quisiera contarles una historia que me sucedió cuando me fui de excursión por sitios distantes de México. Soy de Guatemala. Tenía bastante ilusión de visitarlos, sobre todo porque me encantan las cosas sobrenaturales y pensaba ir de turismo de horror para encontrar a la Llorona. La cosa es que no pensé en que realmente la fuera a ver, y de manera contraproducente se me cumplió mi deseo. Mi objetivo es explorar los rincones más misteriosos y cautivadores de este hermoso país, que no le pide nada al mío, pero digamos que Guatemala ya lo conozco de pies a cabeza, así que quería algo distinto. Un día, mientras conducía por un pequeño pueblo, escuché rumores sobre un río encantado. La gente decía que el lugar estaba embrujado por la famosa Llorona, una figura aterradora de folclore mexicano, aunque me advertían que era peligroso adentrarse en ese lugar. Mi curiosidad superó cualquier precaución racional. Estaba emocionado por poder presenciar a esa mujer que se supone que estaba maldita por los actos que cometió en contra de sus hijos, al sentirse despechada por las acciones de su amante. Llegué al río al atardecer. El ambiente estaba envuelto en un silencio sepulcral. El aire se encontraba cargado de una extraña tensión y podía sentir una presencia sobrenatural a mi alrededor. A medida que se acercaba el agua, una niebla espesa comenzó a envolver el área, dificultando mi visibilidad. Sin embargo, seguí avanzando, impulsado por un escalofrío que recorría mi columna vertebral. Era una mezcla de miedo y emoción. Me encontraba seguro de que podría ver lo que había detrás del misterioso espíritu aquel. De repente, escuché un sollozo inquietante. Era un lamento desgarrador y angustiante que parecía venir de todas direcciones a la vez. No se le entendían bien las palabras. Solamente era un alarido derivado de un dolor profundo que podría haberte partido las entrañas sin problema alguno. Era definitivamente una voz femenina. Mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. Me adentré aún más en la niebla, tratando de encontrar la fuente de ese desgarrador llanto. Fue entonces cuando la vi. Surgió de entre los árboles cercanos al agua, envuelta en un vestido blanco percudido, bastante desgastado. Podría decir que se miraban sus pechos. Su cabello oscuro caía en mechones desaliñados sobre su rostro demacrado y sus ojos, enrojecidos y llenos de angustia, me miraban fijamente. Se notaba que dentro de ellos se movía algo. Supuse que debían ser gusanos o algún otro tipo de fauna cadavérica. Definitivamente era una aparición de respeto que provocaba un terror profundo a su alrededor. Mi corazón latía desbocado mientras me paralizaba frente a ella. Intenté retroceder, pero mis piernas se negaban a obedecer. Solamente podía ver a ese ser de ultratumba, con los ojos abiertos como platos. Me sentí como un venado al que acababa de alumbrar un coche. La Llorona se acercó lentamente, flotando sobre el suelo, su lamento llenando el aire a mi alrededor. Susurros de nombres de niños se mezclaban con sus sollozos, creando una sinfonía de terror que hizo que casi me orinara del miedo. De hecho, no estoy muy seguro de no haberlo hecho.
Pero como el horror que sentí en ese momento me hace tener los recuerdos borrosos, no podría informarles bien. Me envolvió un miedo indescriptible, pero mi fascinación por lo sobrenatural me mantenía allí, como un animal hipnotizado por el cazador. La Llorona extendió sus brazos hacia mí, con una expresión de dolor y desesperación. Sentí su tristeza penetrar mi alma, como si absorbiera la angustia que había acumulado durante siglos. Estaba por tocarme el pecho, cosa que creo que habría sido mortal cuando de pronto un haz de luz de la luna partió la escena por un instante, al menos lo suficiente para despertar de mi trance y correr lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Mientras escapaba, el llanto de la Llorona se desvanecía a lo lejos, pero su presencia quedó grabada en mi memoria para siempre. Muy buenas noches. Esto me sucedió viviendo en Estados Unidos, cerca de Hudson. Soy mitad mexicano por parte de mi padre. Solo conocía a la Llorona por los cuentos que nos compartía mi abuela cuando íbamos al pueblo. Nunca pensé que este ente pudiera venir hasta los ríos norteños, en un país que no pareciera tener que ver nada con la cultura. Pero supongo que ese espectro hace lo que le pega la gana, y en esa ocasión me tocó la de malas a mí. La noche estaba envuelta en una densa oscuridad cuando decidí aventurarme cerca del río. A pesar de las advertencias sobre los peligros que allí acechaban de forma natural, la verdad es que era común para los jóvenes que anduviéramos de fiesta darnos un tour por esa zona antes de dirigirnos a nuestros hogares. Mientras caminaba por la orilla del río, el aire se volvió espeso y cargado de una presencia maligna. El frío penetraba en los huesos, aunado a esa sensación de que algo terrible estaba por pasar. Enseguida se me bajó la borrachera que me había puesto. El sonido del agua que fluía parecía susurrar su nombre, y una sensación de temor se apoderó de mí. Pero mi curiosidad me llevó más cerca del río, ignorando el miedo que crecía en mi interior. Por esos tiempos me sentía bien macho, así que pensé que si lograba grabar algo, así sería de los chicos más populares de la zona. Tomé mi teléfono y apunté la cámara a la oscuridad. De repente escuché un sollozo distante que resonaba a través de la noche. Era un llanto agudo y desgarrador, un lamento lleno de dolor y desesperación. El corazón me palpitaba con fuerza mientras me adentraba en la oscuridad, siguiendo el sonido de aquel llanto. Llegué a una parte del río donde el agua parecía agitarse inquietamente, como si hubiera una presencia invisible moviéndose bajo su superficie. Los sollozos se intensificaron y entonces la vi. Una figura femenina en un vestido blanco, con el cabello oscuro empapado y el rostro desfigurado por el sufrimiento. La Llorona me miró con unos ojos blancos y sus brazos extendidos hacia mí. Mi instinto me gritaba que huyera, pero una fuerza sobrenatural me atrajo hacia ella. Mis piernas no parecían obedecer, sino que avanzaron en su dirección. Era como si no pudiera controlar mi propio cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí como sus manos frías y huesudas se cerraban alrededor de mi cuello, apretando con una fuerza sobrenatural. Estaba culpándome de una cantidad de cosas extrañas. Apenas entendía sus palabras, que eran
un español mezclado con un idioma que no conocía en lo más mínimo, pero adivinaba su intención. Me estaba culpando de algo. Creo que era por su historia, y al verme como un hombre quería acabar con mi vida, en lugar del amante que la dejó por otra mujer, con todo y que ella ya tenía 2 hijos con él, a los cuales ahogó para vengarse del individuo. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba por respirar. El agua del río parecía oscurecerse y envolverme. Poco a poco me estaba doblando sobre ese líquido, que por sí solo con su temperatura ya me estaba dejando las piernas a punto de la congelación. Era como si la misma naturaleza se hubiera vuelto en mi contra. Mis pulmones se llenaron de desesperación, y el sonido del agua que fluía se convirtió en un goteo angustiante en mis oídos. En el último momento, cuando sentía que mi vida se desvanecía, algo hizo que la Llorona soltara su agarre y desapareciera en la oscuridad. Jadeando y tosiendo salí del agua y arrastré mi cuerpo exhausto hacia la orilla. Me quedé allí, temblando y agradeciendo por estar vivo. Miré en todas direcciones y no encontré nada en particular. Solamente pude notar que, en el interior de mi chamarra, estaba una medallita de la Virgen de Guadalupe, que yo no había colocado ahí. Supongo que fue una idea de mi padre, que siempre insistía en que llevara algo de la Virgen a donde quiera que fuera, y yo desdeñaba sus consejos. Hoy se lo agradezco profundamente. Desde aquel encuentro aterrador, evito cualquier cercanía con el río y me mantengo alejado de los lugares relacionados con la leyenda de la Llorona. Espero les haya gustado mi historia. Buenas noches. Cuando me encontré con el famoso espectro de la Llorona, fue en una ocasión que estaba de paseo por Xochimilco. Habíamos adquirido un pase especial para pasear durante la noche, que en esa velada tenía una luna llena. La luz de esa presencia estaba iluminando débilmente el camino, mientras avanzaba por un sendero solitario cerca del agua de los canales, la cual estaba cubierta de vegetación alta. El guía estaba a unos metros delante de el resto del grupo, así que me sentía segura, aunque la atmósfera era muy pesada. Había escuchado historias sobre la Llorona, una figura terrorífica de la mitología latinoamericana, pero nunca pensé que llegaría a encontrarme con ella directamente. De hecho, siempre había pensado que era más como una especie de conseja sobre lo que no se debía hacer y cómo los cielos te podrían castigar por ello. El aire estaba cargado de una energía inquietante mientras avanzaba por el sendero oscuro. De repente, un grito agudo y desgarrador resonó en la oscuridad. Mi corazón se detuvo por un momento, lleno de pavor y escalofríos. Era un grito humano, lleno de mucho dolor. A medida que el alarido continuaba, supe en lo más profundo de mi ser que era la Llorona. El miedo me invadió, pero una extraña fascinación me impulsó a seguir el sonido. Mis pasos temblorosos me llevaron hacia el río, donde la voz llorosa parecía originarse. Estaba como hipnotizada. No noté que me estaba alejando demasiado de mi grupo, y ellos al parecer tampoco habían reparado en mí. La figura de una mujer etérea y desaliñada se materializó frente a mi cara. Su cabello oscuro caía desordenado sobre su rostro demacrado, y sus ojos desbordaban tristeza y desesperación profunda.
Vestía un vestido blanco que parecía estar empapado de agua y lodo, destrozado por los años que había sido usado, consumido por un tiempo infinito. Los sollozos de la Llorona llenaron el aire mientras se acercaba lentamente. Sentí cómo su presencia sobrenatural penetraba en lo más profundo de mi ser. Era un dolor antiguo y angustiante, un lamento que parecía haberse arraigado en el tejido del universo mismo. De pronto sentí una angustia tan profunda que apenas podía mantenerme en pie. Quería enloquecer, y nunca quisiera saber que existía esa clase de dolor que te partía el alma y el cuerpo de la misma manera. Aterrada retrocedí lentamente mientras la Llorona extendía sus brazos. Su voz, llena de una tristeza indescriptible, me susurraba al oído, llamándome para que me uniera a ella en su dolor. Pero algo dentro de mí me advertía de los peligros que acechaban en su abrazo. Era claro que si me tocaba, seguramente me esperaría alguna cosa terrible en el fondo de los canales. Desesperada corrí alejándome de la Llorona, con sus gritos resonando en mis oídos. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor mientras huía, pero no me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, me perdería en el abrazo desgarrador de la figura fantasmal. Me costó algo de trabajo regresar con las personas del paseo. De hecho, el guía parecía muy asustado de verme salir de entre los canales. Me regañó profundamente, pero al verme pálida y angustiada, me preguntó por mi historia, que fueron reafirmados por los gritos de la entidad que pronto se presentaron en el aire. Enseguida el hombre dijo que el paseo debía suspenderse y todos estuvieron de acuerdo, tanto que nadie siquiera mencionó pedir un reembolso. Era una noche oscura y tormentosa cuando me encontraba caminando solo por las calles desiertas de mi vecindario. Había escuchado las historias aterradoras sobre la Llorona, pero nunca pensé que esas leyendas se convertirían en una historia y experiencia personal. Sobre todo porque me encontraba en la bonita ciudad de Guanajuato, de donde soy originario, y por donde no era común escuchar de su presencia. Sin embargo, es claro que por todas las ciudades importantes, en algún momento pasó en medio o cerca de ellas un río, que es el ambiente natural de este fantasma. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda, mientras sentía una presencia maligna acechándome. Los susurros del viento parecían llevar consigo los lamentos tristes y desgarradores de la Llorona. Traté de ignorarlos, diciéndome a mí mismo que solo eran cuentos de miedo. Pero el terror se apoderó de mí de tal forma que mis pasos se volvieron apresurados, mientras intentaba llegar a mi casa lo más rápido posible. Después de unas cuadras, en la penumbra de una calle solitaria, vi una figura femenina en un vestido blanco, de cabello largo y oscuro. El rostro y el cuerpo estaba tan demacrado que apenas parecía permanecer en una persona que alguna vez fue humana. Era ella, la Llorona, no había duda. Además, si hubiera tenido el más pequeño pensamiento de que no se trataba de ese ente, su famoso grito la delató por completo. El terror me paralizó mientras me miraba fijamente, con sus ojos desbordantes de tristeza, desesperación y muerte, puesto que eran blancos como los de un cuerpo.
Su llanto comenzó a llenar el aire, ensordeciéndome y nublando mis pensamientos. Traté de correr, pero sentía su presencia siguiéndome de cerca, persiguiéndome implacablemente. Cada vez que me volvía, allí estaba, flotando en el aire, su rostro desfigurado por el dolor eterno. Su lamento llenaba mis oídos, haciéndome temblar de pavor. Parecía que no importaba cuánto corriera. Ella siempre estaba ahí, persiguiéndome en la oscuridad de la noche. Mis fuerzas comenzaron a desvanecerse mientras el miedo se apoderaba de mí por completo. La Llorona parecía alimentarse de mi terror, volviéndose más fuerte y persistente a cada paso. Podía sentir su presencia envolviéndome, asfixiándome lentamente. Finalmente llegué a mi casa, mi refugio contra el mal que me acechaba. Cerré la puerta detrás de mí, sintiendo un alivio momentáneo, pero incluso dentro de mi hogar, sus lamentos resonaban en mi mente, atormentándome durante la noche. Eso sí, el ente no se apareció en el interior de mi hogar. Creo que gracias a una cruz de metal que mi abuela insistió en que pusiera en el marco de la entrada. Desde entonces, vivo con el miedo constante de que la Llorona regrese para reclamar mi alma. Cierro todas las ventanas y puertas antes del anochecer, casi siempre en punto de las 7, tratando de mantenerla fuera. Pero a veces, en mis pesadillas más oscuras, aún puedo ver su figura fantasmal y escuchar sus lamentos tristes mientras me persigue en la noche.